Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre los cuidados básicos de las ninfas. Sin más, empezamos. Las ninfas, también conocidas como carolinas o cacatúas, son aves exóticas que se caracterizan por ser muy dóciles y cariñosas y por crear un vínculo muy fuerte con las personas que están a su alrededor. Actualmente existen muchos colores o mutaciones diferentes y suelen vivir en cautividad entre 15 y 25 años, por lo que si tienes una ninfa o estás pensando en tenerla, es muy importante que conozcas este dato. En cuanto a los cuidados básicos de las ninfas, debemos tener en cuenta 3 pilares fundamentales para que estén sanas y sean felices, como son el alojamiento, la alimentación y la higiene. En primer lugar, el alojamiento es el lugar donde van a vivir y pasar la mayor parte del tiempo. Es decir, sería digamos como nuestra casa y a todos nos gusta tener una casa bonita, limpia y espaciosa. Las jaulas de las ninfas se pueden clasificar en función del tamaño, en jaulas o en voladeras y pajareras, que son jaulas de un tamaño mayor en comparación con una jaula tradicional. No obstante, las jaulas deben reunir una serie de condiciones y tener unas medidas mínimas para garantizar que nuestra ninfa está cómoda y segura y que puede ejercitarse sin problema. Por ello, una jaula para ninfas deberá tener al menos 65 centímetros de alto y ancho y 1 metro de largo. O para que sea más fácil de entender, lo que se suele decir es que el tamaño de la jaula debe ser al menos 3 veces más grande que la propia ninfa con las alas estiradas. Aunque lo recomendable, si dispones de mucho espacio, es utilizar este tipo de voladeras, en las que prácticamente la ninfa puede hacer todo lo que quiera, con la ventaja de que podemos colocar bastantes accesorios con los que se pueda entretener y divertirse. Además, si tenemos la posibilidad de elegirla con los barrotes en posición horizontal mucho mejor, ya que a las ninfas les encanta trepar y desplazarse de un lado a otro con el pico, por lo que al tener los barrotes horizontales les vamos a facilitar esta tarea. Y es muy importante que los barrotes tengan una separación máxima de 1,5 o como máximo 2 centímetros para evitar accidentes, como por ejemplo que puedan meter la cabeza entre los barrotes y quedarse enganchadas. Y como sé que muchos me vais a preguntar sobre este tipo de jaulas y voladeras, te las voy a dejar debajo en comentarios para que le eches un vistazo por si te interesan. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que debemos intentar evitar jaulas redondas o con formas complejas, ya que este tipo de jaulas realmente no aprovechan todo el espacio que tienen y pueden provocar algunos problemas en nuestras ninfas. Y por supuesto, la jaula voladera debe estar fabricada con materiales duraderos, aptos para aves, que nos permitan una fácil limpieza y desinfección. En cuanto a los accesorios básicos que debe tener la jaula de las ninfas, los podemos agrupar en 5 clases, como son comederos de diferentes tipos, bebederos, bañeras, posaderos y juguetes. En el mercado hay muchos tipos de comederos diferentes, aunque los más utilizados para las ninfas son los que estás viendo en pantalla, ya que este tipo de recipientes de acero inoxidable suelen ir muy bien, puesto que conservan perfectamente los alimentos y son fáciles de limpiar. E incluso también los podemos utilizar como bebederos, con la peculiaridad de que si nuestra ninfa se baña en él o mete restos de comida, es importante que lo cambiemos y limpiemos con bastante frecuencia para evitar que puedan aparecer bacterias en el agua que sean causantes de problemas de salud en nuestros emplumados. Y por otro lado, también tenemos estos comederos de plástico que son bastante resistentes y que de la misma manera que el anterior, nos permiten colocarle la comida con facilidad. Y además, este peine evita que se puedan meter en el interior y que tiren las semillas, la pasta o cualquier otro alimento que le aportemos. En cuanto a los bebederos, a pesar de que en el mercado hay muchas clases diferentes, yo suelo usar estos de plástico que tienen una boquilla especial que permite que el agua se mantenga fresca y limpia durante más tiempo. Otro accesorio también muy importante, que debemos colocar varias veces por semana en nuestras ninfas, son las bañeras, para que limpien su plumaje y se diviertan, y sobre todo para que se refresquen en épocas calurosas. Podemos utilizar como bañeras unos platos o recipientes con poca profundidad, o bañeras especiales para aves, que debido al tamaño de las ninfas se suelen colocar en el exterior de la jaula. En cuarto lugar, otro accesorio fundamental son las perchas o posaderos. Lo ideal es que sean de madera y de un grosor variable y adecuado para que las ninfas puedan apoyarse y estar cómodas. Y a la vez, si el grosor varía de unos posaderos a otros, vamos a conseguir que el agarre de las ninfas sea diferente en función del palo en el que se posen, por lo que ejercitarán mejor sus patas y sus dedos, y de esta manera evitaremos problemas en sus articulaciones. Aunque también podemos utilizar las de plástico o de cuerda en el caso de que no tengamos la opción de conseguirlas de madera.
Que por cierto, por aquí arriba te dejo el enlace a un vídeo en el que enseñaba cuáles son los árboles aptos para aves, puesto que hay árboles que son tóxicos y que pueden perjudicar gravemente la salud de nuestros pájaros, llegándoles incluso a producir la muerte. Y otra opción bastante recomendable, aunque no hay que abusar de ellas, son las perchas de minerales, o como se suele decir, de cemento, que les van a ayudar a limarse las uñas y a evitar un crecimiento excesivo. Además, como las ninfas son aves muy curiosas, que necesitan estar entretenidas la mayor parte del día, sería recomendable colocar algunos juguetes por la jaula para que se entretengan y se diviertan, intentando evitar aquellos juguetes que simulen casitas o nidos, ya que si se encuentran en edad de reproducción, van a ver este tipo de accesorio como un lugar ideal en el que poder colocar sus huevos. De esta manera, si colocamos juguetes y hacemos un buen enriquecimiento ambiental, conseguiremos una zona en la que estén entretenidas todo el día y en la que puedan jugar y estimular sus sentidos. También es recomendable en el caso de ninfas papilleras, aunque nuestras ninfas cuenten con una jaula amplia, sacarlas unas horas del día para que estén con nosotros, ya que como he dicho, son aves muy cariñosas que necesitan interactuar con nosotros. Por lo que cuando sea posible, conviene sacarlas un ratito de su jaula, siempre por supuesto tomando precauciones, como cerrar ventanas y puertas para evitar que puedan salir al exterior, y no soltarlas en lugares donde haya chimeneas u otras fuentes de calor que pudieran provocar algún accidente. E incluso hay que tener mucho cuidado con otros animales que tengamos en casa, como perros o gatos, ya que aunque sean muy buenos y estén acostumbrados a las ninfas, no dejan de ser depredadores y en mayor o menor medida conservan parte de ese instinto. Por lo que siempre, a la hora de sacar a las ninfas de su jaula, debemos tener mucha precaución con nuestros perros y gatos. Y por supuesto, si tenemos la jaula de las ninfas en el exterior, en balcones o en patios, tenemos que tener mucho cuidado con aves rapaces o urracas, ya que pueden atacar, incluso lesionar gravemente o provocar la muerte de nuestras ninfas. En segundo lugar, otro pilar fundamental es la alimentación. Las ninfas son aves granívoras, es decir, se alimentan principalmente de semillas, pero en cautividad, gracias a estudios que se han ido realizando a lo largo de estos años, es aconsejable aportarles una dieta rica, variada y equilibrada a base de semillas, pienso y frutas o verduras, ya que de esta manera cubriremos todas sus necesidades básicas y evitaremos que puedan tener algún tipo de carencia nutricional. A modo de resumen, la mixtura debe ser equilibrada y la mayor parte de las semillas deben ser semillas ligeras, con una pequeña proporción de semillas oleaginosas o ricas en grasas, como pueden ser por ejemplo las pipas de girasol. Pero como digo, en muy pequeña proporción, ya que si utilizamos mixturas que tengan una gran cantidad de semillas grasas, a medio y largo plazo podríamos provocarles problemas hepáticos a nuestras ninfas, puesto que este tipo de semillas les gusta bastante, por lo que si las pueden seleccionar, elegirán comerse primero las semillas grasas, lo que le puede provocar, como he dicho, graves problemas de salud. Y por otro lado, también tenemos el pienso, que yo lo suelo utilizar como complemento de las semillas, aunque directamente hay otros creadores que lo utilizan como sustituto de la mixtura. Y por supuesto, independientemente de si utilizamos mixturas, pienso o los dos alimentos, es muy importante que le ofrezcamos diariamente pequeñas raciones de frutas y verduras, ya que son una fuente importante de vitaminas y minerales que van a completar su alimentación. Sin olvidarnos de la importancia de cambiar el agua a diario para evitar que puedan aparecer bacterias y de que siempre tengan a su disposición un hueso de jibia como fuente de minerales y calcio para evitar un crecimiento excesivo del pico. Al final de este vídeo te dejaré el vídeo en el que analizaba más en profundidad la alimentación de las ninfas para que le eches un vistazo y para que conozcas mejor cuál es su alimentación ideal. Y el tercer pilar fundamental para garantizar un buen cuidado de las ninfas es la limpieza, puesto que con una buena limpieza y desinfección regular, tanto de las jaulas como de los propios accesorios o del lugar en el que se encuentran, vamos a prevenir la aparición de parásitos como ácaros y piojillos y de otras bacterias, que son las causantes de la aparición de la mayor parte de enfermedades de las aves en cautividad. Lo ideal es que las jaulas y los accesorios los limpiemos al menos 2 veces por semana y que 1 o 2 veces al mes realicemos una limpieza y desinfección en profundidad de todas las instalaciones, incluyendo tanto jaulas como comederos, bebederos, juguetes y demás accesorios de la jaula, e incluso la zona donde tengamos la jaula voladera. De esta manera, junto con una buena ventilación del lugar, eso sí, evitando siempre corrientes de aire, vamos a conseguir prevenir muchas enfermedades y problemas en nuestras ninfas. Ni que decir tiene que ante el más mínimo síntoma de debilidad o enfermedad en alguna de nuestras ninfas tenemos que acudir a un veterinario, preferiblemente especialista en animales exóticos, pero si no tenemos acceso a un especialista, siempre podemos optar por el veterinario de nuestra zona o en su defecto, si no tenemos acceso a estos profesionales, consultarlo con un criador experto.
Recuerda que tanto las ninfas como el resto de aves en libertad suelen intentar camuflar los síntomas de debilidad, es decir, que no muestran síntomas de debilidad hasta que ya están muy afectadas. Y esto es así, porque en libertad, si los depredadores ven una ninfa que es débil, van a ir a por ella antes que a por otra, ya que va a ser más fácil capturarla. De ahí que si no las observamos a diario y no conocemos su comportamiento, no nos vamos a dar cuenta de si nuestra ninfa tiene algún tipo de problema hasta que esté bastante afectada. Por ello te recomiendo que veas el vídeo de la semana anterior en el que hablaba sobre el lenguaje corporal de las aves para que puedas conocer perfectamente cómo se encuentra tu ave en cada momento. Por último y no menos importante, comentarte que estos solo son los cuidados básicos de las ninfas, pero debes saber que los cuidados pueden variar en función de diversos factores, como pueden ser la edad de las ninfas, las necesidades puntuales de cada época del año e incluso las necesidades del propio ave. Por lo que si quieres y te gusta la idea, podemos ir haciendo más vídeos en el canal sobre el cuidado de las ninfas, por ejemplo cuando son papilleras, en época de reproducción, en etapa de muda y demás temas puntuales que quieras que tratemos sobre estas bonitas aves. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo vídeos muy interesantes sobre las ninfas y como siempre te espero en el próximo vídeo.